La anatomía patológica es la parte de la medicina que estudia la enfermedad al microscopio. Desde ese punto de vista nosotros analizamos tejidos y células y algunos fluidos corporales. La anatomía patológica al microscopio se dedica a dar diagnósticos, factores pronósticos e incluso podemos colaborar con el médico a través de la biología molecular aportando datos de tratamiento personalizado a los pacientes. La anatomía patológica es la única especialidad de los laboratorios centrales que da diagnósticos y por lo tanto se ha convertido en lo que es el notario de la medicina, porque desde un punto de vista legal damos fe de los aciertos e incluso de los pocos errores que pueden tener los médicos a la hora de hacer un diagnóstico. Es decir, nosotros cuando decimos carcinoma, ahí se acaba el diagnóstico, normalmente. Y por eso en muchos países la anatomía patológica es una especie de notario de la medicina, cosa que todavía no ocurre en España porque en España se relegó la anatomía patológica a las catacumbas y éramos como una especie de cuasimodos de los hospitales. Pero hoy en día la anatomía patológica ha tomado un valor importantísimo, sobre todo en el sentido de dar factores pronósticos y de facilitar tratamientos personalizados a los pacientes. Aquí en el Laboratorio González Santiago, de momento lo que hacemos es una parte de biopsias y de piezas quirúrgicas, que es el estudio histológico fundamental de los diagnósticos, y después tenemos una parte de diagnóstico citológico en el que hacemos citologías cervicovaginales y citologías generales. Hay una tercera parte del laboratorio que se dedica a hacer punción-aspiración con aguja fina de nódulos palpables y también tenemos una parte del laboratorio muy importante con caras al futuro que se está dedicando a la biología molecular. Hay 3 patólogos trabajando conmigo, otros patólogos a tiempo parcial, citotécnicos creo que en total somos 8 y después hay técnicos de laboratorio, técnicos de anatomía patológica que son 3 y tenemos un técnico que es biólogo, mejor dicho, un biólogo que está haciendo funciones de técnico y que a la vez que hace citología cervicovaginal se dedica a hacer biología molecular. Normalmente el laboratorio recoge las muestras y si no los pacientes las traen aquí, porque aquí se reciben muestras de distintas islas y de distintos hospitales y laboratorios periféricos. Pero lo que es fundamental es, y que tiene que saber tanto el médico que hace la toma como el paciente que se va a tomar el fluido corporal que se va a analizar, que eso debe llegar cuanto antes al servicio de anatomía patológica. Lo ideal es que los tejidos se fijen en formol, porque los tejidos en formol aguantan mucho tiempo. El inconveniente que estamos teniendo ahora desde el punto de vista legal es que el formol se ha declarado tóxico categoría 1 y lo que estamos intentando en vistas al futuro es que cada vez se utilice menos formol. Pero sea el formol o sea cualquier otro líquido fijador, la muestra tisular, una vez cogida, debe ser inmediatamente puesta en formol y remitida al laboratorio de anatomía patológica. Con respecto a otras muestras, ya sean citologías de orina, citologías de esputo o cervicovaginales, pasa lo mismo. Es decir, como esas muestras no tienen un medio de fijación adecuado, a veces las fijamos en alcohol, lo que se les pide a las personas que van a traer esas muestras es que las traigan cuanto antes al laboratorio. Tiempo que se pasa sin traer al laboratorio esas muestras que son líquidos biológicos es tiempo que pierden sus características biológicas y se pierden posibilidades de hacer diagnóstico con ellas. Hay muestras que llegan un día por la tarde y al día siguiente ya están diagnosticadas, pero lo normal como media es que se trate de un retraso aproximado de unos 12 días. O sea, usted piense que no es solamente que el tejido se corte, se procese y se tiña, sino que además después hay algunos casos que pueden ser complejos y que requieran colaboración de los patólogos entre sí en plan consulta o incluso que se le hagan técnicas sofisticadas de inmunohistoquímica. Nosotros en este momento en el laboratorio de anatomía patológica disponemos de una inmunohistoquímica básica que nos puede ayudar a ir tirando, pero a veces necesitamos recurrir a laboratorios externos
para mandar las muestras fuera y que ellos nos hagan las técnicas de inmunohistoquímica, y eso puede retrasar un diagnóstico. Para ser un laboratorio relativamente pequeño, esto no es un hospital, y se reciben aproximadamente más de 16.000 biopsias anuales y más de 50.000 citologías al año. Eso es el equivalente, yo se lo puedo asegurar, a lo que se recibe en un hospital de la categoría del Hospital de la Candelaria aquí en Tenerife. La anatomía patológica en ese sentido es muy simple, porque el patólogo solo utiliza el microscopio. Y el patólogo, su fundamental herramienta es el técnico de anatomía patológica. El técnico de anatomía patológica es la pieza fundamental del laboratorio de anatomía patológica, porque si un técnico no procesa bien una muestra, esa muestra no va a servir para diagnóstico. Entonces, lo que es fundamental es que el técnico sea consciente de que detrás de cada muestra hay un enfermo y que haga su trabajo correctamente. Gracias a Dios, en nuestro laboratorio funcionan en ese sentido muy bien. Las maquinarias que se utilizan son las clásicas de anatomía patológica. Ustedes ya verán después en el laboratorio, hay un cuarto de tallado con una mesa de tallado, que es donde las muestras se cortan y se selecciona la parte que tú quieres diagnosticar. Esa muestra después pasa a un procesador de tejidos. Ese procesador de tejidos le va quitando líquidos y después se los va incorporando y le mete a la parafina, para que una vez que está el bloque de parafina hecho, el técnico pueda cortar con microtomos, que después ya lo verán ustedes también, y el tejido que se ha cortado con microtomos se tiñe con procesadores de tinción, aparatos de tinción que también tenemos, y después pasan directamente al patólogo. El futuro de la anatomía patológica no tiene límite en estos momentos. O sea, en estos momentos, gracias a la patología molecular, ya se puede estudiar los tejidos e incluso almacenados durante mucho tiempo, y eso es algo importante que tienen que saber todos, y es que nosotros tenemos los tejidos de los enfermos almacenados casi desde el principio que el laboratorio empezó a trabajar como de anatomía patológica. Y entonces cualquier enfermo o cualquier médico que necesite su muestra de tejido de hace 10 o 15 años la puede reclamar y se le puede dar para cualquier tipo de estudio actual. Esos estudios actuales van encaminados sobre todo a ir directamente hacia la célula del tejido, la que quiera, si está bien conservada, y a analizar cualquier proceso molecular que esté ocurriendo dentro de esa célula. Y a través de esos estudios se puede llegar a diagnósticos específicos, mucho más específicos que los que se hagan con la anatomía patológica convencional, e incluso se pueden establecer tratamientos personalizados. Es decir, hasta ahora los tumores se están tratando con quimioterapia y radioterapia, que eso es como matar moscas a cañonazos. Ahora, con los tejidos tuyos, se te puede estudiar tu tumor y saber tu tumor a qué fármaco va a responder exactamente. Entonces ya no hace falta hacer esos tratamientos excesivos en los que los enfermos oncológicos acababan más muertos con el tratamiento que con el propio tumor. Ahora ya se van con tratamientos que buscan una mayor calidad de vida y que el enfermo aguante más tiempo con una calidad de vida buena. Y en eso puede colaborar la anatomía patológica.